Rompiendo Barreras. Hola, mi nombre es Héctor. Bienvenidos a un episodio más del podcast Rompiendo Barreras, diálogos sobre igualdad de género, emprendimiento y desarrollo sostenible. Hola, soy Adolfo. Hola, Lorena. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En el episodio de hoy conversaremos sobre la importancia del reciclaje y su viabilidad como una idea de emprendimiento. Agradecemos la compañía de nuestra invitada especial, Lorena Gallardo, quien es especialista en edificios y ciudades sostenibles, gestión de residuos sólidos, reciclaje inclusivo y economía circular, con una vasta experiencia en implementación de proyectos como consultora ambiental y a su vez también ha sido docente universitaria. Es embajadora de One Young World, una comunidad global, la más grande realmente, de jóvenes líderes. Y también a nivel nacional les comento que es la fundadora y CTO de Recibesi, una startup social que conecta a los actores claves, ¿verdad?, de la gestión de residuos reciclables con innovación social y tecnológica. Arrancamos con esta invitada tan especial. Bueno, Lorena, un gusto tenerte aquí presente, ¿verdad? Antes que nada de profundizar la temática del día de hoy, que gira alrededor del reciclaje, quisiéramos conocer un poco de cómo desde iniciar tal vez como consultora, docente, encargada de vinculación a universidades, hasta ser coordinadora tal vez de proyectos con el Ministerio del Ambiente, ¿en qué momento te enamoraste del reciclaje y pasaste a ser, creo que hoy en día, una de las referentes a nivel nacional de esta noble gestión? Sí, mire, bueno, muchas gracias, Adolfo, gracias, Héctor, por esta invitación, muy contenta de estar aquí. Bueno, yo creo que siempre estuve enamorada de los residuos. Como siempre digo, la basura era algo que a mí me apasionaba desde chiquita. Creo que no lo tenía tan claro cuando estaba, no sé, en el colegio, en la escuela, y ya se hizo mucho más evidente cuando empecé a estudiar una carrera ambiental. Yo soy ingeniera ambiental de profesión y creo que ya en ingeniería ambiental empecé como a profundizar más la problemática de los residuos en general. Siempre decía, tenemos que hacer algo, no me parecía lógico enterrar o botar al océano, o bueno, cuando una es niña ve en las calles basura, porque decía, esto tiene que venir de algún lado y se va a algún lado, no tiene sentido, hasta por una lógica como ingeniería de balance, dices, no tiene sentido hacer eso. Entonces yo creo que el tema de la pasión y el enamoramiento por la basura, la mal llamada basura ahora que nosotras siempre decimos, ha estado presente. Pero ya puntualmente, digamos que hubo un momento importantísimo en el que fue cuando conocí a la gente con la que ahora trabajamos en Recibesi. Fue como hace unos 8 años que participamos en un taller que se llamaba Laboratorio Cívico, Lab Cívico, era de una fundación chilena que se llama Ciudadanía Inteligente. Y ellos tenían un programa donde buscaban resolver problemas de ciudad. Y en este caso era la convocatoria a hablar de reciclaje y tecnología. Yo fui porque siempre he sido súper curiosa. Entonces yo fui como para conocer gente del medio, empezaba también un poco mi profesión, había recién regresado de mi maestría. Entonces tenía como esta intención de hacer cosas, proyectos, entonces participé. Y en este taller, que además yo no conocía a nadie más, asistieron, por ejemplo, compañeras recicladoras de base de la Red Nacional de Recicladores del Ecuador y varios otros profesionales que ya venían trabajando en temas similares a los que a mí me gustaban. Y creo que fue el espacio perfecto para converger. Pasamos 3 días pensando en ideas, madurando qué podemos hacer, hagamos proyectos, y ahí fue donde en verdad ya aprendimos, creo que muchos y muchas de nosotras, del tema de reciclaje inclusivo. Entonces dijimos, hay que trabajar con recicladoras de base, hay que hacer proyectos ambientales, pero también sociales, y esto fue un momento definitivamente decisivo. ¿Te consideras como una emprendedora que ha encontrado un nicho de mercado tal vez poco explorado? Sí, yo creo que mis socios y yo, porque esto bajo ningún motivo es un tema personal, sino colectivo, porque tenemos un equipo, tengo mis socias y toda la gente con la que trabajamos, hemos encontrado en el reciclaje inclusivo y en el tipo de servicios que ahora brindamos una oportunidad, y que no fue tan clara desde un inicio, y creo que eso es importante mencionarlo, porque para nosotras creo que el principal desafío desde que creamos la idea de Recibesi, porque al inicio era una idea, un colectivo, un voluntariado, fue cómo lo volvemos sostenible, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que esto sea realmente una oportunidad de negocios? Y nos ha tomado tiempo, y yo no diría que ya está resuelto, porque siempre está evolucionando,
y hemos probado cosas que han funcionado, cosas que no han funcionado. Pero definitivamente hemos atacado un nicho que no estaba atendido anteriormente por distintos motivos, porque quizás la sostenibilidad era algo que muchas empresas todavía no lo tenían en su radar, porque no había tantas regulaciones, porque no había metas, digamos, a nivel corporativo, tendencias globales en torno a esto, pero es algo que sí se ha dado en los últimos años y hemos visto ese cambio de hace 8 años cuando iniciábamos. Ahora muchas de las empresas y aliados con quienes trabajamos han cambiado también ese chip desde adentro y ahora buscan la oportunidad de trabajar en temas de sostenibilidad y en gestión de residuos reciclables y lo hacen con nosotros. Entonces, de hecho, Lorena, te iba a preguntar, ¿cómo fue la evolución de Recibe? Porque tengo entendido que ustedes, como bien lo mencionan, comenzaron como con un colectivo, ¿sí? Que tenían como una misión muy en particular. ¿Cómo fue que lograste transformar esa idea inicial a algo que hoy en día puede ser rentable? No fue fácil. Al principio, hablo por mis socios con quienes ahora trabajamos y yo, teníamos la intención de que incluso sea una ONG o nunca le veíamos, digamos, hace 8 años con el perfil de un negocio. Creo que era porque teníamos muy presente el propósito y no sabíamos que habrían posibilidades de emprender con un propósito social y ambiental. Eso no lo teníamos en el radar y fue algo que ya sobre la marcha fuimos aprendiendo por distintos procesos de incubación, de aceleración, mentorías, capacitaciones. Ya entender cómo funcionan las cosas nos ha permitido cambiar nuestra mentalidad para pensar que no está mal hacer de lo que te gusta, de tu propósito, un negocio y que sea sostenible. Entonces, claro, al inicio queríamos que sea una fundación, queríamos que sea una sociedad civil, bueno, muchas ideas. Pero sí creo que hubo un punto definitivo en el que nos hizo cambiar bastantísimo esta mentalidad y fue en el 2017, que fue como la primera vez que ganamos un premio. Creo que una característica que nos ha definido a nuestro equipo es como esta perseverancia de postular y postular a cosas. Muchas no hemos ganado, eso no contamos, pero las que sí ganamos sí contamos. Es que para los emprendedores hay que contar las dos caras de la moneda, porque si venimos aquí a contar historias de éxito, es decir, y cuando ya comienzan el primer bajón, van a decir, ok, y los demás lo hicieron siempre fácil en la primera. Y parece, no pero no es, claro. Entonces ganamos este primer premio que era el reto de emprendimiento urbano de impacto, que es un reconocido coworking, acelerador y fondo de inversión, en el 2017. Era un fondo que además venía potenciado por el BID, por el FOMIN. Era algo nuevo. Yo diría que fue de los primeros fondos con capital semilla que se estaban cocinando aquí en el país. Entonces postulamos, hubo cientos de postulaciones, pasamos los filtros, hicimos una presentación de un pitch. Ahí yo empecé a follarme en todo este tema de presentar pitches, que era nuevo, y ahí fue mi primera vez pitcheando. Y ganamos un capital semilla de $10,000 y además de eso, un proceso de incubación que duró como prácticamente todo el año. Y en este proceso yo siento que empezamos a cuestionarnos cómo hacer un negocio de lo que hacemos, manteniendo el propósito. Y entonces ahí tuvimos, bueno, una serie de mentores, de capacitaciones, de reuniones internas para tener estas conversaciones, incluso a veces incómodas, de decir cómo queremos seguir esto para adelante. Y eso nos ha hecho como cambiar la mentalidad hacia ahora vernos más como una empresa. Somos una empresa que tenemos clientes, que tenemos tracción y que está bien porque estamos generando empleos verdes con las recicladoras de base con quienes trabajamos, con nuestro propio equipo staff, y eso la verdad nos tiene muy contentas porque vimos ahí una oportunidad de hacer algo diferente sin perder este propósito que teníamos. Sí. Bueno, a las personas que en este momento nos están escuchando, nos están viendo, me gustaría compartirles 2 datos de los tantos datos realmente que podríamos mencionar en temas ambientales, 2 datos que creo que es relevante compartirlos. Algo que estamos viviendo hoy en día, por ejemplo, de que la gestión inadecuada de desechos, como conocemos, es una problemática que tenemos como sociedad a nivel mundial. Tanto así, señores, de que hoy en día tenemos cerca de 8 islas, ¿verdad? Que llamamos las islas, o sea, la han denominado las islas de plástico, que están en los océanos. Son islas que tienen kilómetros, estamos hablando de kilómetros, ¿verdad?, de diámetro, en los cuales diferentes tipos de desechos que estaban a la deriva, ¿verdad?, en el mar, se han ido compactando y han formado estas islas a nivel mundial. Eso es un dato para que tengamos una idea de la cantidad de desechos que estamos generando como sociedad. Y el segundo punto, porque dice, bueno, ok, generamos desechos, pero también hacemos nuestra gestión ambiental, ¿no? Para que tengamos idea o la otra cara de la moneda, la Asociación Internacional de Residuos Sólidos ha brindado justamente este año la tasa promedio que tenemos, una media mundial de reciclaje.
¿Saben cuánto está nuestro promedio mundial de reciclaje, estimado Adolfo? 14%. 14%. Cerca de 10. Imagino 14, pero aún así, si estamos comparando un 14% comparado con todo lo que producimos, no es una relación amigable con el ambiente realmente. Y es una problemática que cada vez ya se está pasando del tema, obviamente, ambiental que siempre ha habido, a ya ocasionar problemas sociales, ¿no? Entonces, dentro de todo esto y en base a lo que estamos mencionando sobre también el emprendimiento y el reciclaje, ¿cómo podemos generar algún tipo de beneficio positivo en el punto de vista ambiental y también un beneficio positivo desde el punto de vista empresarial de la mano del reciclaje? Yo creo que cuando tú empiezas a ver, y eso creo que es lo que nos pasa a nosotras, los beneficios más allá de un tema del corazón, más allá de decir yo amo el planeta y lo quiero cuidar porque soy consciente, y empiezas a ver que hay ahorros económicos, que hay una posibilidad de reducir costes, por ejemplo, en las empresas, cuando tú dices que desde el lado productivo tienes ahorros si es que, por ejemplo, incluyes materia prima reciclada en los envases que produces, empiezas a verle más como un beneficio también económico. Y por eso nosotras siempre hablamos de que los recicladores y recicladoras de base con quienes trabajamos no son el pobrecito, la pobrecita, no hablamos desde el punto de vista desde la caridad o desde la ayuda, sino más bien desde la inclusión como un oficio y un trabajo formal remunerado como prestadores de un servicio. Y eso ya le da un tinte completamente distinto a las actividades. Pero eso nos costó también a nosotras poder entender, porque nosotras no teníamos esa claridad de que estamos prestando servicios y merecemos recibir un pago por esta prestación de servicios. Porque generalmente los temas ambientales, y aún nos pasa que mucha gente todavía nos busca y cree que el tema de reciclar, el tema de separar residuos, de entregar el material, es suficiente económicamente hablando para, digamos, sostener un modelo. Y entonces hay mucha gente que no tiene esa conciencia de que hay todos unos costos logísticos detrás, de gente que merece ser remunerada y que no estás haciendo esto solo por el amor a la patria, sino que realmente hay unos costos asociados tanto de tu trabajo como el de la gente con la que realizas estos sistemas de reciclaje. Entonces creo que hay mucho todavía por hacer, pero sí se puede verle más desde el lado y desde el punto de vista productivo. Sin embargo, yo creo que uno de los principales problemas y debilidades es que en el mundo todavía no se contabilizan las externalidades que se producen y que producen las empresas. Entonces, mientras eso no sea contemplado, es difícil porque es nadar contracorriente. Mientras las empresas grandes y en general municipios, empresas a nivel individual incluso, no seamos conscientes de que, por ejemplo, cada vez que tú desechas o consumes un producto desechable, lo utilizas por poco tiempo y lo desechas, nadie se está haciendo cargo de ese costo de desecharlo en un lugar inadecuado, de toda la mano de obra que hubo para poder fabricar ese producto, para que tú lo ocupes por segundos y luego solo termine en el ambiente, porque eso no le ponemos un valor económico. Claro. Se pone un valor por lo que le cuesta a un municipio gestionar el transporte hasta enterrarlo, pero no el daño ambiental que está produciendo, no la cantidad de agua que se utilizó para producir ese objeto. Entonces, mientras eso no sea contabilizado, es muy difícil poder poner esto en números para que sean positivos. Entonces, por ahora vemos muchos otros beneficios. Por ejemplo, las empresas y los aliados con quienes trabajamos ven los beneficios de realizar sistemas circulares o de reciclaje inclusivo con nosotras, también por un tema de posicionamiento de marca, de imagen, de cumplimiento de metas corporativas. Y estamos en ese camino para que esto se vuelva también como un beneficio económico en la parte productiva y logística. Pero ese es un desafío que es un pasito más adelante, que sabemos que hay que hacerlo, sabemos que dan los números siempre y cuando se tomaran en cuenta estas externalidades que mencionaba. Sí, Lorena, el concepto de gestión de residuos sólidos ha evolucionado con el paso de los años. Se hablaba inicialmente de 3R, sin embargo ya hoy en día se hablan de 7. Exacto. Cuéntanos en tus propias palabras, de una forma sencilla tal vez para nuestro público, ¿cómo ha sido la incorporación de estas nuevas R en la gestión? Sí, definitivamente ha habido un cambio y yo le atribuyo a que ahora hay mayor conciencia y mayor conocimiento también de todos los problemas ambientales. Yo creo que antes todos y todas, porque creo que nos incluimos muchas personas en esto, pensábamos que tal vez reciclar, por ejemplo, era suficiente. Y tú decías, sí, no, el reciclar es la solución. Pero ahora que vemos que ni siquiera el reciclaje es suficiente, en un sistema circular vemos que
o en la economía circular, que el reciclaje, si bien es parte de la economía circular, es como uno de los últimos eslabones, una de las últimas capas, como lo menos deseable, porque lo más deseable va a ser no generar, prevenir, luego ya reducir, y luego si todas estas tantas R's, reparar, recuperar, bueno, hay tantas R's ahora. Entonces yo creo que a medida que nos hemos ido dando cuenta, tanto en conocimiento como en conciencia, de que no es suficiente con estas iniciales 3 R's, porque hay miles de otras alternativas que tú puedes aplicar, como decía, principalmente el rechazo, la no generación, nos damos cuenta de que ahí sí vamos a tener un modelo verdaderamente sostenible, no solo con las R's del reciclaje, que creo que es el que la gente más ha ocupado históricamente. Y eso que nosotros trabajamos en reciclaje, digamos, siempre lo mencionamos y somos súper coherentes con esto, de que siempre tenemos que rechazar, prevenir, reusar, retornar, reparar, antes de poder ir hacia un siguiente paso, que es el reciclaje. Ya cuando realmente no puedas aplicar todas las anteriores, si tienes que hacer el proceso de reciclaje, entonces hazlo con recicladoras de base, hazlo de una forma más consciente con el ambiente y con la ciudadanía y con la gente, con la sociedad, pero siempre coherentes con estos otros pasos. Entonces yo creo que esa evolución ha venido dada por tener mayores herramientas, mayor conocimiento, mayor conciencia, otra generación también. Ahora tenemos una generación de millennials, de generación Z, que cada vez hemos crecido con mayores herramientas, insumos, y eso nos permite también tener decisiones más informadas respecto a cómo consumimos y producimos. Así es, y sobre todo darle al usuario el poder de la decisión, como bien lo decía, de rechazar y, por qué no, responsabilizar de alguna manera cuando vemos una mala práctica. Correcto, exactamente. Tenemos una sección que lo llamamos motor artístico, y creo que si pensamos en arte o algo que tiene que relacionar con películas, es imposible no pensar en reciclaje y pensar en la película WALL-E, ¿verdad? Creo que es un referente que nos ayuda, ¿verdad? A pensar un poco en cómo en esta película se desarrolla en un futuro lejano, ¿correcto? Donde la Tierra ha sido abandonada por la humanidad debido a la contaminación y la acumulación de desechos que tenía el planeta. Fue como, ok, utilizamos el planeta, ya no es habitable, nos vamos a, en este caso no a otro mundo, sino, bueno, a una estación que ellos tenían espacial. En torno a este entorno desolado, ¿qué se quedó? Se quedó WALL-E, que era una especie de pequeño robot de limpieza que se encargaba de convertir, ¿verdad?, los desechos, compactarlos en basura. Y él a su vez creaba pequeñas estructuras de objetos desechados. La trama pone en manifiesto la consecuencia de la sociedad del consumo desmedido que tenemos hoy en día, que deberíamos analizarlo, y resalta la necesidad crítica de abordar esta problemática del desperdicio, que, repito, es un tema que todos aportamos al tema de producir estos desechos, pero nadie se pregunta, como usted dijo de chiquita, ok, para mí no es lógico que esté el desecho, pero ¿de dónde viene y dónde va, verdad? Eso es una problemática que deberíamos, o algo que deberíamos hacer conciencia. Y la película nos invita a eso. ¿Por medio de dónde? ¿O de quién sería este ingenioso y conmovedor personaje, WALL-E, que destaca él siempre entre sus acciones la importancia de lo que era reutilizar y reciclar? Cuando abrió su, por así decirlo, casita y le presentó, pues no, todo lo que él tenía así atesorado, que realmente otras personas, como decíamos, era tal vez un desecho, pero para él ya tenía un valor y le brindaba otro valor. Entonces, WALL-E, más allá de ser una obra de animación, es una reflexión impactante sobre cómo nuestras acciones generan un impacto a nuestro entorno, llamado hogar, ¿verdad? Y siempre nos va a resaltar la importancia de la necesidad que tenemos como sociedad de aportar o adoptar prácticas sostenibles, que entre ellas el reciclaje. ¿Para qué? Para prevenir que nuestro planeta vaya un momento a ir, bueno, en este rumbo que podemos prever que tal vez no es tan lejano hoy en día, ¿verdad? ¿Qué puede opinar sobre esta película? Me imagino que de cajón tiene que haberla visto. Sí, yo creo que aquí amerita esta frase de que parece chiste, pero es anécdota. O sea, ya estamos viviendo eso. Quizás, obviamente, en este tipo de películas como WALL-E y como otras, hay un componente extra de ficción, de exageración, pero que no está tan alejado de esta sociedad en la que estamos viviendo. Igual estaba pensando Avatar y tantas otras series que también ahora están mostrando este lado de hacia dónde estamos yendo, y que cuando uno ve, dice, por ejemplo, esta otra serie que me gusta es Black Mirror, que cuenta ciertos capítulos
también como en esta Claro. onda futurista, pero que dices, hay un fondo de realidad, ¿no? Tal como ahorita mencionabas con Wall-E. Yo creo que muchas personas ya nos hemos estado cuestionando esto durante muchos años, porque Wall-E además no es una película nueva, y un poco sabemos hacia dónde estamos yendo y tenemos como esta película, la forma, digamos, buscamos la forma de sensibilizar a la gente, de llegar con herramientas de comunicación diferentes que quizás causen mayor impacto a la ciudadanía, a la gente, para poder cambiar hábitos, de consumo, pero de producción también, porque yo sí creo que el tema del consumismo, si bien es un problema de consumo, como dice su palabra, creo que aún tiene más un componente de producción, porque nosotros los consumidores no consumimos cosas si es que no están disponibles, y consumimos solo lo que está disponible, la oferta que tenemos. Entonces, si la oferta que existe no nos da opciones que sean amigables con el ambiente en términos de su composición, alimentos sanos, sin empaques o productos de uso diario, entonces no hay muchas opciones y que además sean accesibles. Entonces no tenemos otras alternativas de consumo. Entonces yo creo que esto no está tan lejos, tristemente no está tan lejos de la realidad. Y yo sé que puede sonar bien desesperanzador decir, no, y ahorita estamos yéndonos, pero, o sea, está todo mal, pero en realidad yo creo que sí hay opciones y sí hay oportunidades de hacer cosas, ¿no? O sea, no hay que perder tanto la esperanza, a pesar de que vemos, y yo sé que las noticias son bien desalentadoras, que el cambio climático, recién ya superamos la temperatura que era máxima en realidad en los récords, y hay ciertas... Recién cada año la estamos superando, la verdad. O sea, el año pasado llegamos a tal temperatura, el siguiente no, ahora la superamos. Y dicen los pronósticos es que es una tendencia que se va a continuar, ¿no? Entonces, claro, suena todo súper negativo y es verdad que hay que tomar acciones, pero acciones que sean como más fuertes, radicales, consensuadas y globales. Ahora mismo se está discutiendo en Nairobi, bueno, se estuvo discutiendo en Nairobi el Tratado de Plásticos, ya por fin, para ver si es que se pueden llegar como a consensos globales, vinculantes, que permitan realmente atacar el problema, pero desde la colectividad. Entonces, ojalá que todos estos esfuerzos realmente sí vayan dando sus frutos y que se pueda ver resultados en el corto plazo, porque es súper importante hacerlo. ¿Cómo ves el cambio del ecuatoriano, tal vez en los últimos años? ¿Consideras que de alguna manera la semilla que se ha ido sembrando, bueno, desde Recibes y muchas otras organizaciones que trabajan con estas líneas medioambientales, está generando un cambio positivo? Sí. ¿Crees que de pronto esta nueva generación sí empieza a incorporar esa variable ambiental desde la concepción en sus proyectos? Yo creo que sí, yo creo que hubo y hay toda una generación, porque el camino que hemos construido desde Recibesi ha venido de la mano de otras iniciativas, amigas, aliadas. Hemos visto crecer otras organizaciones de la mano de nosotras, de gente súper poderosa, en su mayoría en temas ambientales. Además somos mujeres quienes estamos trabajando en temas ambientales. Y hemos visto cómo muchas han perdurado y muchas han crecido. Yo creo que sí se vino como con fuerza, digamos, a la par varias de estas organizaciones, gente, colectivos. Y sí ha habido un cambio. O sea, nosotras sí tenemos una percepción completamente distinta a la que teníamos hace 8 años. Y creemos que uno de los logros quizás más difíciles de medir o menos tangibles ha sido este cambio en el imaginario de la gente respecto a estos temas ambientales. Incluso el tema de recicladoras de base, que es lo que nosotras promovemos. Promovemos el trabajo digno, que la ciudadanía separe los residuos en casa, les entregue directo en sus manos, y con eso generamos mejores condiciones de vida y laborales. Y ahora yo me topo con gente que no me reconoce a mí como parte de Recibesi, porque Recibesi es como una comunidad, no somos personas individuales, y que me cuentan, ¿no? Y eso ha sido bien bonito, como de repente alguien que me diga. Me acuerdo en un proyecto hace no mucho, y esa es una anécdota bien chévere. Nosotras implementamos un proyecto justo con uno de nuestros clientes que era a nivel de tiendas, ¿no? Entonces hicimos de unas tiendas barriales, y una de las tiendas seleccionadas era la de mi barrio. Entonces la idea era, pusimos unos contenedores para recuperar plástico PET y otro tipo de plásticos. Entonces yo fui donde mi vecino y le digo a mi vecino, oiga, qué chévere, he puesto un contenedor. Hecha la loca, porque quería saber su opinión. Claro, ahí estaba el logo, Recibesi, era un proyecto justo con Coca-Cola y con mi tienda Sin Residuos. Y yo eché la loca para saber qué pasaba nomás. Y le digo a mi vecino, qué chévere, ahora ya está reciclando. Bueno, el vecino me dio
la cátedra me dijo, es que usted no sabe, pero aquí nosotros reciclamos y separamos y todo el barrio está viniendo a dejar y luego nosotros le damos a la señora, porque la señora recicladora es la que se lleva este material. Y yo, wow, qué increíble, súper bien, Bessie, gracias, felicitaciones. Al final le dije, no, bueno, yo también soy parte del proyecto y tal, pero fue chévere que ya la propia ciudadanía se apropia de estos conceptos, de estos hábitos, y que cada vez hay un imaginario más sólido, más fuerte, que defienden estos temas ya desde sus propias realidades. Entonces, claro, hay un tema generacional, pero también hay un tema de cambio de conciencia, porque no es solo generacional, yo creo que hay un tema también de que cuando la ciudadanía conoce a su recicladora de base, crea el vínculo, ya no hay paso atrás. Ya le entregaste el material reciclable y ya no vuelves a hacer lo que hacías antes nunca, porque ya sabes que hay una persona detrás de eso, o varias personas detrás de eso. Hay mucha gente que me cuenta, mis papás, mi abuelita, las cosas de los abuelitos son buenísimas, porque dice, mis abuelitos que nunca en su vida querían separar residuos en casa, les pareció una tontería hacerlo, desde que les conté que hay personas y le conocieron a la de su barrio, nunca más volvieron a mezclar y ahora le tienen separadito sagrado para entregarlo. Entonces es chévere porque vas creando como este movimiento que es como menos fácil de medir, es menos tangible, pero sabes que está presente y definitivamente ha habido un cambio en positivo y eso es muy chévere ver. Y una de las grandes ventajas y logros que tiene Recibe es que conecta a la gente. Sí. ¿Cómo surge esa idea? ¿Cómo surgió la idea de realmente vamos a conectar a la gente, como bien tú lo decías? No se conocían. Bueno, ahora es una plataforma para que se conozcan. Y Lore, me gustaría sumarme al comentario de Solfo, pero cuando estaba haciendo el guión para este episodio, recuerdo que estaba viendo igual el trailer de la película y digo, a ver, si estamos hablando, y es lo que le hemos dicho a nuestros emprendedores en todos los capítulos, el tema de la importancia de la tecnología, actualizarse, la innovación en cualquiera que sea tu idea de negocio, y veo que, al igual que Wally, que es un ejemplo de tecnología en pro del medio ambiente y el reciclaje, yo lo vi, hice una analogía y dije, ok, Recibe si esa aplicación realmente es una integración, ¿verdad? ¿De qué? De cómo una idea innovadora por medio de la parte de las apps, la tecnología, puede hacer una diferencia o tal vez cambiar la percepción que teníamos de lo que era el reciclaje, ¿verdad? Algo mucho más llamativo. ¿Por qué? Porque realmente cuando uno ingresa a la app ya vienen los colores, que el dinamismo y todo, lo hace muy llamativo. Es más, hasta como si fuera una especie de juego, un pequeño Facebook, pero de recicladores. Sí, me gustaría tal vez que puedas hacer un poquito más de énfasis en la app también como tal, y cómo integraste la parte. Y tiene full conexión. O sea, el tema de la conexión de actores surge porque veíamos que están muy aislados ciertos actores y solo por el hecho de no conversar entre ellos y ellas no surgían cambios. Entonces, porque no siempre se entienden en el mismo idioma, ¿no? Pese a que todos hablamos del mismo idioma, no nos entendemos. Entonces, claro, los recicladores de base tienen una forma de ver las cosas, de comunicarse. Las empresas, por ejemplo, trabajamos mucho con empresas de consumo masivo, tienen otra. Las universidades, los generadores que le llamamos, que somos todos aquellos que producimos los residuos. Entonces, cada uno hablamos de formas distintas, ¿no? Pero el momento en que tú encuentras algo en común, permites que se conecten y empiecen a conversar. Y nosotras ya hemos servido como ese puente. Y ahí en eso tenemos varios ejemplos de proyectos que hemos logrado alcanzar. Y yo digo, suena simple, no es simple, pero literal han sido conversaciones. O sea, mira, tú como empresa estás generando este tipo de residuo de cartón. Ahorita no se recicla. ¿Qué tal si hablamos con la empresa que transforma el material a ver si se recicla y hacemos una prueba? Ah, bueno, hagamos la prueba. Cuestión de un mes. Mira, sí se puede reciclar, ya hagamos un proyecto con recicladores para recuperar ese material que hasta hace poquito estaba yendo al relleno. Entonces son conexiones que a veces tú dices solo porque no se dan estos espacios de conversación, no hay un actor que una y que converja a estos sectores que no se han visto, no se han conocido por mucho tiempo, logras esta conexión y ha sido, claro, todo un desafío porque para nosotras también lograr entender en la realidad de los recicladores, de las recicladoras de base, desde su vulnerabilidad, desde sus condiciones, pero también entender los dolores de las empresas, qué les mueve, qué le mueve a la academia, qué le mueve a los generadores, a cada uno entender por dónde le llegas para poder encontrar esos vínculos comunes.
Y en eso ya entra la tecnología, justamente, porque cuando nosotras empezábamos nuestras ideas locas, una de las primeras que fue en este taller fue deberíamos usar la tecnología para crecer lo que tenemos como ahora una idea. Entonces, claro, en aquel momento la primera versión de ReciApp salió en el 2016. Esa casi nadie la conoce porque era una versión solo informativa, con un diseño muy básico, porque era alguien que nos ayudó a hacer un logo. Todo fue colaborativo, no había dinero por medio. Alguien que hizo el desarrollo de la aplicación, que eran nuestros desarrolladores originales, las ideas que surgían grupalmente, pero el objetivo era claro, era cómo logramos que esto, que por ahora es una idea de 15 a 20 personas, que éramos del equipo inicial de voluntarios en Recibesi, se vuelva algo mucho más grande con el menor esfuerzo posible. Porque lo que empezó a suceder fue, cuando ya arrancamos el primer proyecto piloto en un barrio en Quito, es que más gente nos decía, yo también quiero en mi barrio. Por Facebook nos escribían, era la primera red social que teníamos. Oigan, qué chévere lo que hicieron en la Carolina, yo también quiero en mi barrio, vivo en el sur. Gente de Guayaquil, oigan, yo vivo en Guayaquil. Gente de Machala, o sea, de todas partes, yo también quiero. Entonces, claro, ¿cómo nos dividimos? Si éramos un grupo de voluntarios, cada quien con nuestro trabajo, esta era una actividad after office, de voluntariado, activismo y militancia. ¿Cómo hacemos que más gente conozca con menos esfuerzo? La tecnología fue la solución. Entonces dijimos, creemos una aplicación que sea informativa por ahora, pero que eventualmente le permita a la gente conocer a su recicladora de base, conectarse, entregarle el material y que esto sea ampliamente difundido. Y entonces ahí empezamos a cocinar las siguientes versiones de la aplicación hasta llegar a la última versión que sacamos este año. Y ha sido todo un tema de aprender todos, de experiencia de usuario, de experiencia de interfaz, de qué mueve, qué no, nuestra propia línea gráfica, que como tú bien decías, hemos construido una marca súper sólida que no queremos caer en el tema, como decía hace un momento, de la pena o de pobrecitos los recicladores, sino desde el lado, son personas que brindan un servicio, reconócelas, es tu responsabilidad y son parte de un sistema que debería ser formal de trabajo. Entonces, por ahí va el tema de por dónde nació la tecnología. Y, por ejemplo, cuando decimos que en este año mencionabas que sacaste la última versión de sí. Y estamos hablando de esta última versión, ¿y cuándo comenzaron, por así decirlo, las primeras versiones? 2016 fue la primera que lanzamos. Luego en el 2000, con el premio que ganamos de Impacto, con esos $10,000, hicimos la segunda y como el cambio radical de aplicación fue 2018. Estamos hablando cerca de 7 años, ¿verdad? Sí. 7 años y todavía asumo que están en proceso todavía de buscarle mejoras, ¿verdad? Eso es, creo que siempre hay que lanzar ese mensaje a los emprendedores porque piensan de que ya tuvieron un buen inicio, si es que lo pueden tener, otros no. A la primera caída ya comienzan a perder esa intención inicial, esa fuerza, esas ganas, cuando saben que miren, yo ahorita recién nos acabamos de entrar con Solfo con un primero, ¿qué sería? ¿Cómo dijo? Era reciclaje. Otra aplicación dijo que primero lanzaron, que casi nadie conoce. No, bueno, era ReciApp misma, pero era una versión muy básica, o sea, era una versión que era más informativa. Y poco a poco fue tomando otro rumbo, ¿verdad? Sí. Hasta tenerlo, ahorita que aún sabemos que podemos y vamos a ver más de ustedes, sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque toda idea de negocio tiene que ser analizada, ¿verdad? Sí. Y como usted mencionó, y viene una de las preguntas tan importantes que tenemos, entonces, dentro de todo este proceso que ustedes han trabajado, han analizado, han llegado a su aplicación, pero ahora también los emprendedores tienen y buscan ingresos. ¿Usted considera que sí es una buena idea, tal vez como una idea de negocio, el poder iniciar con una especie de reciclaje, algo que tenga que ver en el mundo del reciclaje, tal vez como un actor directo de ser el que recicla o tal vez que sea un nexo para las demás personas, un medio? ¿Sí podemos decir que puede ser una buena fuente de ingreso? ¿O al menos que represente algo significativo? O sea, no quisiera dar una idea generalizada porque en verdad ha sido un camino bien largo. Haría mal en decir, o sea, sí, todo el mundo dedíquese al reciclaje y hacer, porque no fue un camino tan sencillo, ha sido un camino largo, pero lo que sí puedo decir es que definitivamente se vienen cambios importantes en temas de sostenibilidad a nivel global que abren oportunidades de negocio. Porque cada vez hay más regulaciones, hay más control, hay más metas que deben cumplir las empresas y eso les obliga a buscar quien les ayude a cumplir. Actores, partners, incluso abrir plazas de trabajo más formales dentro de las empresas que les permitan cumplir este tipo de regulaciones. Una de ellas es en temas de reciclaje, pero como decíamos hace un momento, eso sería quedarnos en un espacio muy diminuto dentro de las gigantes de oportunidades que hay en temas de economía circular, de sostenibilidad, hay todo un mundo y definitivamente hay muchas oportunidades de negocio en eso. Ahora,
lo que nosotras y yo siempre he aprendido, porque esto no es algo mío, pero algo que yo he escuchado y que me he quedado mucho de tantas mentorías y cursos que hemos hecho de emprendimiento, y es que no hay que enamorarse de la solución, sino del problema. Una y otra vez. Una frase. Y me parece fabulosa la frase, porque nosotras, por ejemplo, nunca nos enamoramos de la app. Yo le amo a la app, es mi bebé dentro de Recibes, y cada quien en Recibes tiene su afinidad por algo, y yo diría que la app ha sido la mía. De mi socia Clau es un hub de vidrio, de mi otra socia Paula quizás son otro tipo de relaciones con ciertas empresas, pero en mi caso ha sido como, bueno, de la Pau también es el tema de trazabilidad y tecnología, pero cada quien tiene como algo que le mueve más, ¿no? Y a pesar de que yo he sido la más convencida de la app, no hemos sido completamente cerradas de que es la única solución, sino al revés, ok. Lo que quiera que propongamos, cómo ayuda a resolver el problema. Y por eso hemos probado miles de cosas, algunas han funcionado, otras no. La misma app ha evolucionado justamente pensando en ese concepto de no pienses que el reciclaje es la solución, sino vamos más allá. ¿Cuál es el problema original y de qué tantas formas tú puedes atacar ese problema? Porque esa es la razón por la que muchos emprendedores luego tampoco logran prosperar, y es porque se enganchan en que es su aplicación la que tiene que ser la solución. Y lamentablemente hemos visto en tantos espacios que hemos tenido colegas emprendedores que luego no funcionan o funcionan un año y ahí se quedan, porque creen que es la app. O sea, dicen, chuta, es que es mi app y es mi app lo que tiene que resolver, cuando no ves más allá del abanico de opciones que tienes para resolver el problema original. Entonces yo creo que siempre hay que pensar más en qué problema, qué causa, y eso tener súper sólido. Y eso sí, saber, ha sido algo que hemos hecho de manera súper orgánica, lo hemos hecho. O sea, nosotras hemos como puesto bien sentadas esas bases de tener clarísimo el propósito, el objetivo, las bases técnicas, para a partir de eso pensar en la solución y en el negocio. Creo que eso es como lo que yo pienso así más al respecto de las oportunidades de negocio. Yo no sé, muchas historias que hemos tenido emprendedores, ¿verdad? Pero desde el otro punto de vista, hemos tenido todos tipos de, digamos, actividades, sectores productivos o negocios, y es otro ejemplo que al final este tema del emprendimiento tiene muchos factores, pero creo que esta frase que acabamos de utilizar de no centrarse sería en la solución, no enamorarse de la solución sino el problema, porque el problema también puede ir cambiando, ¿verdad? Así es. Exactamente. Entonces, si te cejas en la solución y la amas, ok, creé esto, y hasta puede pasar 4 años que creaste esa solución, pero tal vez esa solución ya no es la ideal en la problemática de este momento, ¿no? Y diversificar la solución. Exacto. Y que seas adaptable, o sea, que no te quedes enfrascado en que mi app es esto y punto, sino como, ok, ahora veo, por ejemplo, lo que hacemos nosotras. Vemos que también deberíamos enfocarnos en temas de retornabilidad. ¿Por qué no? No solo en reciclaje, también nos interesa entrar en retornabilidad, también nos interesa entrar en temas de prevención. ¿Por qué no? Si es que están abordando el mismo problema. Así es. Exacto. Entonces eso es como un poco lo que hemos siempre tratado de ser fieles a ese principio. Lorena, y de pronto, ¿algún consejo quieras darle a alguien que quiere emprender tal vez en esta línea verde, no solamente en el reciclaje, sino, sí, como bien lo decías, cualquier otro aspecto de la economía circular, de los procesos sostenibles? ¿Cuál sería ese mayor consejo que le darías? Uy, porque no es fácil. No es fácil, no. No es para nada fácil, pero ¿cuál sería ese consejo principal que le darías a...? Puede sonar bastante trillado, pero yo sí creo que la disciplina y la constancia son claves. O sea, no vas a ver, o difícilmente, quizás las estadísticas sean mucho menores de las posibilidades de éxito inmediatas, a menos que tengas una super idea disruptiva nueva y creaste algo completamente distinto, pero aún así necesitas mucha paciencia y disciplina, y que no esperes los resultados inmediatos, sino que intentes empezar por algo pequeño. Lo que nosotros siempre promovemos es, y fue lo que hicimos, empieza en un piloto, empieza en algo pequeñito, un prototipo que puedas probar, que no sea tan costoso, y a partir de eso, dale, documenta, ten datos, números de todo lo que haces, ten siempre una historia que contar, porque eso es tu base para luego poder decir, ya probé, tengo resultados, quiero crecer. Entonces eso requiere mucha disciplina, mucha constancia, encontrar el equipo correcto. Creo que eso también es importante, es mucho más fácil cuando tú, o sea, puedes hacerlo solo, pero como recomendación es mejor si lo haces con alguien que pueda ser complementario, que comporta tus principios, en quien puedas confiar.
Y que lo hagan siempre con mucha pasión. Yo creo que eso también, algo que hemos aprendido nosotras, es que no hay nadie que pueda vender más de lo que tú haces que tú misma, al menos al principio. Eventualmente si creces esto seguramente cambia, pero lo aprendimos medio a las malas nosotras cuando estábamos en esta etapa de crecimiento. Buscábamos cómo lograr vender más, cómo lograr tener mayores aliados, clientes, y pensamos que si teníamos a alguien externo que cumplía ese rol, bueno, no externo, alguien contratado, pero de ventas, digamos, y nos dimos cuenta de que nadie lo hace mejor que alguien de nosotras, del equipo, porque nosotras dominamos el tema y la gente lo ve. Entonces creo que eso también es importante, hacer las cosas técnicas bien hechas, con pasión y con mucha disciplina, constancia. Creo que eso son varias cosas, pero yo creo que es como un mix, ¿no?, de ingredientes, claro, que van a permitir como mayores posibilidades de tener un negocio que funcione. Te comento que tenemos una sección que habla sobre la participación del público externo, porque igual queremos realizar un pequeño contacto, ¿verdad? Para también ellos qué opinan sobre las temáticas. Sí. En este caso, pudimos hablar con Jocelyn, que es una alumna, una estudiante de la UTEC, y tuvo la oportunidad, nos menciona, de en este año realizar un viaje a varios países de Europa. Y aparte, obviamente, cuando uno viaja, de las maravillas que puede uno visitar, una de las cosas más notables que pudo ella observar es la cultura del reciclaje que tienen en ciertas ciudades. Dice que vino enamorada de eso, y en base a eso ella preguntó, ¿verdad?, de que si ella quisiera comenzar en su núcleo familiar a implementar algunas buenas prácticas, ¿cuál podría ser un sistema de reciclaje efectivo para una casa, para una familia que quiera dar su granito de arena entre esta problemática que tenemos a nivel mundial? Yo creo que es bien importante rodearse de casos inspiradores, como en este caso ver qué pasa en otros países y ciudades del mundo. Siempre ayuda porque te permite ver un mundo de posibilidades, pero al mismo tiempo creo que el primer consejo sería entender el contexto local, porque no vivimos la misma realidad en Quito, en Guayaquil, que no sé, en Bruselas o en Berlín, o sea, en ciudades de Europa que tienen sistemas, digamos, más avanzados. Y lo digo entre comillas porque hay muchos lugares que a veces es organizado más que avanzado, ¿sí o no? Sí, es que hay como más y cultural. Hay un tema cultural, más regulación también. Definitivamente hay unos pasos avanzados, pero también hay otras realidades. Entonces, yo creo que lo primero es eso, entender que sí está súper bien como un modelo de inspiración, pero también de ser bastante conscientes de que aquí tenemos una realidad distinta y que las cosas pueden funcionar desde casa de una manera distinta. Aquí el primer distintivo, digamos, que yo encuentro es el trabajo de personas que se dedican al oficio del reciclaje de base, que eso existe pero en una medida mucho menor en otros países, especialmente los del norte global. En el sur global tenemos muchas personas que se dedican millones, de hecho, al reciclaje de base. Entonces, entender y reconocer que hay personas en este oficio y que cuando tú quieras hacer un reciclaje en tu casa, la mejor forma es primero identificar quién en tu barrio trabaja, hagas este contacto, le conozcas, crees el vínculo humano, le preguntes qué materiales se lleva, con qué frecuencia viene, ok, les sirven toda esta gama de materiales, que pregunten. No hay mejor persona que les va a enseñar de reciclaje que las recicladoras de base. Entonces, que pregunten, con eso pueden en su casa armar una sección donde puedan ubicar los materiales que sí se va a llevar esta persona, o grupo de personas, porque a veces son más de una. Y con eso pueden ya empezar a sensibilizar también al núcleo familiar, ¿no? Porque ya empiezas a decir, miren, la persona que pasa por mi casa es María, que pasa tales días y yo le quiero entregar el material separado, esto le sirve. Y no hace falta tener un sistema tan sofisticado en casa, literalmente puede ser una funda, un cartón, lo que te acomodes. Nosotras somos fans de lo que sea más sencillo y que se adapta a tu espacio, es lo mejor. Y a partir de eso crea este vínculo para entregarle el material ya directamente. Obviamente aquí hablo del sistema de reciclaje en casa, sin hablar de que primero hay que prevenir, hay que evitar, hay que a toda costa evitar todo el tema de cosas desechables de un solo uso, que no tenga cierre de ciclo. Pero ya dado este paso, lo que sí realmente generas, entonces le puedes entregar a una persona recicladora de base. Y todo lo orgánico también puedas o bien tú compostar en casa, o ahora cada vez hay iniciativas que me da un montón de alegría que se han creado a partir, especialmente creo que desde la pandemia, que pasan a retirar tus residuos orgánicos para hacer compost. En Quito hay más de 10, sé que en Guayaquil también hay varias. Entonces tú puedes suscribirte también a que te pasen retirando este material en casa y cada cierto tiempo te devuelven compost, por ejemplo. Entonces hay alternativas para que tú realmente
te encargues de todo el sistema y reduzcas la carga de basura, y digo entre comillas porque son recursos que llegan a un relleno o a un botadero. Entonces es posible, qué chévere que haya habido esta inspiración en ciudades europeas, pero también entender que tenemos un contexto ecuatoriano específico y que es importantísimo apropiarnos de eso, porque también hay ciudades europeas donde incineran, por ejemplo, los residuos. Y la práctica de incineración es bastante negativa en términos ambientales y sociales. Entonces nosotras, por ejemplo, no la promovemos como una tecnología dentro de un sistema circular, porque lo que haces es básicamente trasladar carbono sólido a emisiones en la atmósfera, y eso más todos los gases tóxicos y todo el tema de territorios de sacrificio alrededor. Entonces no estamos muy a favor, y sabemos que hay muchas ciudades del norte global que sí incineran. Entonces por eso yo digo, hay que ser también críticas. Está bien ver cómo funcionan otras ciudades, pero intentar ir un pasito más allá y preguntarse qué están haciendo luego de que recogen. Sí, entonces creo que por eso también es importante entender el contexto local. Y Lorena, ¿conoces algún beneficio de pronto que un emprendedor pueda aplicar si tiene planes de reciclaje, por ejemplo, en el país? No estoy muy segura. Sé que, o sea, te refieres como emprendedor si hay algún beneficio. Entiendo que se va a poder tener beneficios de deducción de impuestos para empresas, sobre todo, que puedan, por ejemplo, invertir en proyectos de reciclaje y tengan beneficios en deducción. No estoy tan familiarizada del mecanismo aún, pero sé que se están abriendo oportunidades en ese sector, sobre todo cuando, como en nuestro caso, trabajas directo con empresas que les puede beneficiar el tema de impuestos. Pero lo que sí es que muy pronto se vienen regulaciones como la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva, que está aprobada, su reglamento hace poco fue aprobado, y es cuestión de que vayan saliendo las normas de aplicación técnicas para priorizar qué materiales se van a tener que recuperar, y eso les va a obligar a las empresas, sobre todo las grandes de consumo masivo, a recuperar material. Y eso a su vez permite que empresas como la nuestra podamos encargarnos de todo el sistema de reciclaje, de recuperación de empaques y envases que ponen en el mercado. Entonces, hay ciertas ventajas, ciertos beneficios. Vemos con buenos ojos lo que se viene a futuro en términos de regulación, así que esperamos que entren en vigencia esos instrumentos. Perfecto, muchas gracias Lorena por todo, realmente la experiencia y la vivencia desde un emprendimiento, ¿verdad? Que se ha llevado desde un amor y también un interrogante, ¿verdad? ¿De dónde viene el reciclaje? ¿A dónde va? Y ya junto con tal vez conocimiento en el tema de tu ingeniería, luego de tu maestría, se ha logrado realmente construir algo muy bonito, y lo digo como usuario también de la aplicación y también como persona que está afín a la gestión ambiental. ¿Por qué? Porque hay que buscar como persona que nos apasiona esta rama, el cómo llegarle a cada persona y crear algo de conciencia, ¿verdad? Entonces hay que buscar todos los medios disponibles, y creo que tú los has alcanzado y lo has hecho junto de la mano, también desde un punto de algún tipo de beneficio, que es también algo que las personas también siempre están buscando, ¿no? Entonces hemos llegado con esto al final de nuestro episodio del podcast Rompiendo Barreras, diálogo sobre igualdad de género, emprendimiento y desarrollo sostenible, un proyecto financiado por el Fondo de Solidaridad para Proyectos Innovadores, un dispositivo del Ministerio para Europa y de los Asuntos Exteriores de Francia, y la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Agradecemos a Lorena Gallardo, quien es embajadora, ¿verdad?, como les mencioné, de One Young World, la comunidad global más grande del mundo en temas de jóvenes líderes. Y también, como lo pudieron escuchar a través de todo el podcast, fundadora y CTO de Recibesi. Por favor, ya saben, todos descargar la app si tal vez no han tenido. La intención es que ya hayamos ganado, ¿verdad?, esa atención y poder hacer un poco más de conciencia ambiental. Esta es una startup, ¿verdad?, social, que conecta a los actores claves de la gestión de residuos reciclables con innovación social y tecnológica. Y junto a Teodolfo también pudimos desarrollar la temática del día de hoy, que era conversar sobre la importancia del reciclaje y su viabilidad como un emprendimiento. Con esto nos despedimos. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias por la invitación.